a iniciar una nueva charla con respecto a este tipo de subespecialidad como es la cirugía endoscópica transversal de base de cráneo. Hoy día como moderador lo vamos a tener al doctor Boris Zurita. Él es médico neurocirujano de más de 30 años de experiencia aquí en el Ecuador. Se ha dedicado a la cirugía también de base de cráneo, cirugía neurovascular. Fue jefe del servicio de neurocirugía del hospital de la policía aquí en Guayaquil, y trabaja en el Omni Hospital y fue presidente también de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. El expositor el día de hoy, que era el profesor Fernández Miranda, lamentablemente por compromisos inesperados del día de hoy, se excusó y no pudo presentar, no va a poder presentar la charla como habíamos hablado, como habíamos publicitado. Por tal circunstancia, pues me veo pues la necesidad pues de partir la experiencia que yo tengo en lo que corresponde a este tipo de procedimientos con craneofaringioma, específicamente la charla que habíamos comentado, craneofaringioma, beneficios, riesgos y microanatomía del abordaje endoscópico endonasal extendido. Entonces, Boris, por favor, tus palabras. Bien, es importante este tema, ya que actualmente hay controversia del manejo de los craneofaringiomas, ya que la mayoría de neurocirujanos, sobre todo los que ya tenemos cierta trayectoria, los abordamos por vía transcraneal, con abordajes laterales que han evolucionado y siguen evolucionando cada vez. Pero los neurocirujanos jóvenes, hace unos 5 o 6 años, nos traen una nueva visión a través del abordaje endonasal. Y entonces hay cierta clase de grupo que quiere abordarlo todo por vía endonasal y otro por vías laterales microquirúrgicas, y actualmente ayudados con endoscopía también. Entonces yo creo que es importante, Alberto, que tú puntualices esto y nos des luz en las indicaciones exactas de este abordaje endonasal que está revolucionando pues, el mundo neuroquirúrgico. Adelante, Alberto. Gracias, muy amable. Vamos a compartir pantalla. ¿Todos ven? Sí. ¿Ahí? ¿Estamos bien? Perfecto. Ok, perfecto. Bien. El abordaje endoscópico endonasal, el craneofaringioma, los desafíos, riesgos y microanatomía en el abordaje endoscópico endonasal. Como ya dijo Boris, vamos a tratar de discernir esta charla de tal forma que se disipen cualquier duda, tanto para aquellos que tienen la gran trayectoria de experiencias a nivel transcraneal, como aquellos que de una u otra manera realizamos los procedimientos endoscópicos también. Lo primero que hay que tomar en cuenta, y citando aquí una pequeña bibliografía, que el abordaje transcraneal de acuerdo a ciertos estudios realizados, pues algunos estudios realizados como en el caso presente, se ve y se determina con bastante precisión, la incidencia de recurrencia que hay en este caso a nivel de los pacientes con craniotomía, en la cual en la parte superior se ve más recurrencia, que son los puntos esféricos, y la parte triangular que corresponde al abordaje endoscópico, en cual en cambio en esta línea se puede observar menor recurrencia. Entonces esta es una tendencia que actualmente se ve, se ha publicado y es de interés, porque de todas maneras, siendo del 2016 esta publicación, que claramente nos está indicando pues la presencia de la tendencia tiene cierta justificación, como en este caso el caso de la recurrencia. Otro artículo también que nos es de mucho interés, sobre todo sobre el abordaje microquirúrgico transcraneal en relación al abordaje endoscópico endonasal, como toma de primera decisión de resección quirúrgica. Podemos ver nosotros de que el abordaje endoscópico se equipara prácticamente con el abordaje transcraneal,
De pronto la visualización o el incremento de riesgo de las fístulas ha sido algo que hasta cierto punto se mantiene como una controversia en el sentido de mayor complicación. Pero actualmente sabemos nosotros de que con la utilización de cierto tipo de técnicas de cierre ha disminuido notoriamente pues, esta complicación como tal. Aquí podemos ver nosotros en este gráfico como ya desde 2013 aproximadamente, 2014, ya vemos una mayor tendencia con barra azul, mayor tendencia del uso del abordaje endoscópico en relación a la barra roja, en la cual vemos que la tendencia en cambio va disminuyendo, tomándose en cuenta que en 2007 justamente no se ve ni en 2007, 2009 y 2010, no se ve el uso de la endoscopía. Y ya nosotros en el 2015 podemos visualizar claramente la tendencia más hacia la vía endoscópica endonasal. Siguiendo, hablando de los abordajes endoscópicos endonasal, principales factores que tenemos que determinar. Un punto muy importante, y cuando hablamos de factores estamos hablando justamente de puntos muy en relación al abordaje y que son de extrema importancia tanto en el endoscópico. La relación del quiasma óptico es muy importante, la localización del tumor a nivel intraventricular es también importante, extrema extensión medial o paramedial de la base del cráneo, este es un punto muy importante para tomar en cuenta, sobre todo la tendencia ya para hacerlo, en este caso, cuando es paramedial, es decir, muy lateral o extremo lateral, pensaría que posiblemente el abordaje endoscópico no sea el indicado, por decirlo así. Pero en el caso de la localización a nivel intraventricular, no es una contraindicación para el abordaje endoscópico. Las complicaciones quirúrgicas, como comenté, en el caso de las fístulas, los pacientes, hay que ver también cuáles son los pacientes que tienen factores de riesgo para determinar o no este abordaje. Y la experiencia del neurocirujano, esta famosa curva de aprendizaje que tenemos que tener. Y aquí un ejemplo en el caso de los craniofaringiomas, específicamente podemos nosotros ver el desplazamiento con el quiasma óptico. Podemos ver que en este caso una figura clara determina que no existe aquí desplazamiento del quiasma. En este caso también, en cambio, puede existir lo que nosotros llamamos una compresión del quiasma, como podemos observar aquí. O bien puede haber un estrechamiento del quiasma óptico, como lo observamos aquí. Incluso este estrechamiento y esta compresión del quiasma en las imágenes radiológicas, que siempre tenemos que tratar de identificarlo previo a la cirugía, y sea cual sea el abordaje que lo vayamos a hacer, sea endoscópico o sea transcranial, es de capital importancia tener ubicado anatómicamente, desde el punto de vista radiológico, el quiasma. Y tenemos como en ciertas imágenes radiológicas, como observamos nosotros aquí, no hay una distorsión del quiasma. Obviamente estamos hablando de tumores mucho más pequeños, o una compresión del quiasma hacia abajo o hacia adelante, o también un desplazamiento del quiasma hacia adelante, un desplazamiento hacia arriba o un desplazamiento hacia abajo. Muy importante también tomar en cuenta en relación justamente a la vía a la que nosotros necesitamos, a la vía o abordaje que queramos utilizar. Dentro de todo este contexto, el compromiso del nervio, del quiasma o de las vías ópticas, nosotros como rutina dentro de estas cirugías endoscópicas en las que se afectan, que pueden afectarse las vías ópticas, utilizamos el monitoreo de potenciales evocados visuales. Y está comprobado que justamente en el momento de la disección que realizamos nosotros entre el craniofaringioma y el nervio y el quiasma óptico, e incluso también en los macroadenomas con gran desplazamiento, justamente es cuando nosotros podemos detectar tempranamente durante la cirugía la posibilidad o no de lesión a nivel del nervio, por eso, de quiasma óptico. Por eso es muy importante tener esta monitorización. Igual también tenemos lo que corresponde a potenciales evocados somatosensoriales, cuando hablamos de
una compresión a nivel de la zona justamente interpeduncular con compresión del tronco cerebral superior. De igual forma también es importante tomar en cuenta estos monitoreos. Ahora, cuando hablamos nosotros de los planifaringiomas que se extienden intraventricularmente, tenemos el concepto claro de hablar de nosotros de la vía endoscópica endonasal extendida, una vía infraquiasmática o por debajo del quiasma. También tenemos que tomar en cuenta de que por vía endoscópica, cuando tenemos una extensión mucho más amplia hacia la línea media intraventricular, no nos alcance solamente la vía infraquiasmática y la vía translaminar endoscópica se puede dar. Por eso esto depende mucho también de esa extensión y de ello depende también la extensión del abordaje que se vaya a hacer por vía endoscópica, es decir, hasta dónde lo podemos extender. Aquí tenemos también un trabajo interesante justamente que habla de la restricción endoscópica endonasal en comparación también pues con los abordajes transcraniales como los abordajes transventriculares, los abordajes con transláminas terminales. Y podemos nosotros observar aquí que la resección quirúrgica total, por decirlo así, o macroscópica, la tendencia, si podemos ver en este caso de 24 de pacientes, tenemos casi el 79%, aunque las experiencias están en avance, pero aquí tenemos también nosotros, podemos ver como la resección tumoral amplia del 100% en estas publicaciones se puede dar. Entonces, por vía endoscópica endonasal. Lo que sí hay que tomar muy en cuenta también que corresponde a la parte de la fístula como está aquí descrito y acá no tenemos descrito. Siempre podríamos decir que la piedra angular o el punto débil del abordaje endoscópico tiende a ser la fístula, pero vuelvo a repetir, no es sinónimo de contraindicación. Aquí tenemos justamente, cuando hablamos nosotros de las fístulas de líquido cefalorraquídeo, podemos ver que las cirugías endoscópicas en fosa posterior, es decir, en los transclivales son los de mayor riesgo que tenemos nosotros en lo que respecta a fístula. Meningiomas en segundo lugar y miren ustedes que el cráneo parenquioma ocupa el tercer lugar en lo que corresponde a frecuencia de fístula. Y en el caso de los adenomas pituitarios u otro tipo de tumores, el riesgo de fístula es mucho menor. Es decir, si tomamos en cuenta, igual el cráneo parenquioma no tiende a estar en la cabeza de las complicaciones de fístula de líquido cefalorraquídeo. Y aquí podemos ver en base a la base de cráneo anterior, a la parte celar y supracelar, o a la parte de fosa posterior, la incidencia de líquido de fístula tiende a ser en fosa posterior, y en el área de celar y supracelar, que correspondería a la área en la mayoría de los casos de los cranioparengiomas, tiende a ser menor que en lo que corresponde a la base anterior. Aquí tenemos también que tomar en cuenta la presentación de la técnica del TAP nasocectal. Esta técnica ha venido prácticamente a cambiar la curva de complicaciones en lo que respecta a las fístulas. Tener un buen flap nasocectal pediculado, vascularizado, comprobado que tenga una buena vascularización, respetar ese pedículo, nos va a permitir justamente disminuir los riesgos de fístula del líquido cefalorraquídeo. Y este trabajo justamente nos indica cómo en lo que corresponde a la barra azul sin flap nasocectal en relación al que tiene flap nasocectal, podemos observar nosotros, obviamente, con flap nasocectal, una equivocación. No, está bien, sin flap nasocectal. Y con flap nasocectal, cómo disminuye totalmente la fístula del líquido cefalorraquídeo. Es decir, la tendencia de uso del flap nasocectal nos ha permitido, digamos, mejorar esta complicación. Y una cosa muy importante que recalcar, y brevemente, corresponde es a la utilización de la fluoxetina intratecal, que ya en algunas ocasiones lo he indicado. Y sabemos nosotros de que el uso del mismo, los efectos colaterales o clínicos quirúrgicos casi son nulos, a veces leve cefalea, pero vamos a tener una sensibilidad muy alta, una especificidad muy alta de fístula. De pronto existe un 4.5% de falso negativo, ya, pero igual el porcentaje de falso negativo es mucho menor
a lo que realmente nos da la sensibilidad de la utilización de la clorexidina sódica intratecal en estos casos y en muchos otros casos en los cuales tengamos que hacer apertura de la dura madre, es decir, que vayamos a tener fístula. Y este otro factor que había comentado, lo que corresponde a los factores de riesgo, es determinar desde el punto de vista, y este es un trabajo ya multidisciplinario, no solo del neurocirujano, también del nutricionista, del endocrinólogo, que es muy importante aquí, tomar en cuenta ciertos factores como es el estatus neurológico, el estatus visual, el estatus pituitario y el estatus hipotalámico. Si tenemos que en el estatus neurológico tenemos un grado 4, como una hemiparesia moderada, severa, aguda o letargo, si tenemos un ceguera bilateral, si tenemos diabetes insípida con panhipopituitarismo, o un grado 4 con obesidad extrema, hiperfagia, o otros cambios de conducta, memoria, etcétera, o alteraciones en la termorregulación, son pacientes que están contraindicados a realizar este tipo de procedimientos. La curva de aprendizaje también es muy importante. Se considera que un médico o un neurocirujano que tiene la experticia de realizar abordajes quirúrgicos endoscópicos endonasal tiene una curva de aprendizaje progresiva durante los años. En el caso específico del craniofaringioma, algunos consideran de que después de los 20 casos aproximados de cirugía de craniofaringioma tiende a bajar las mayores complicaciones e incrementar obviamente el mayor grado de resección tumoral, así como también disminuir las complicaciones de tipo de fístula, aunque esta no tiene una relación directa con la experticia del neurocirujano, sino de relación directamente con el uso del plasma fetal. Hablando ya un poco más de la relación anatómica endoscópica, podemos tomar en cuenta que cuando hacemos un abordaje extendido, llegamos a un principio inicial, que ya lo hemos comentado en las charlas anteriores, que corresponde a la exposición de la base del cráneo, específicamente realizar una buena esfenoidectomía, una buena exposición de la pared anterior de la base del cráneo y visualizar o identificar los elementos anatómicos que nosotros observamos aquí, como tenemos el hueso en la región celar, tenemos las prominencias carotidias en la parte del seno cavernoso, la prominencia carotidia en la parte paraclinoidea, el receso óptico carotidio medial, el exceso óptico carotidio lateral, las prominencias ópticas, el plano esfenoidal, el límite entre lo que corresponden al plano esfenoidal y la zona de la línea de separación entre dentro de separación de las prominencias ópticas, el área del tubérculo celular, el clivus, es decir, siempre tener una buena identificación antes de realizar cualquier tipo de exposición. Un ejemplo, aquí lo tenemos, el neuronavegador nos puede apoyar, aunque realmente son puntos de referencias anatómicos que nosotros que debemos tener, como la silla turca, como vemos aquí el tubérculo celular en amarillo, como podemos observar nosotros aquí las carótidas en verde, como podemos nosotros observar aquí el receso óptico carotidio lateral, el receso óptico carotidio medial, o las prominencias carotidias celares, como en este caso. Entonces, sí es importante de todas maneras tener en cuenta las ubicaciones anatómicas, disecciones, así como también en la parte endoscópica, para poder, de acuerdo a estas identificaciones, iniciar el drilado de la zona a operar. Y aquí tenemos la extensión, después ya de la exposición del hueso, tenemos la exposición de la dura madre, con todos los elementos que podemos observar nosotros aquí, como la silla turca, las prominencias carotidias paracelares, paracribales, tenemos la zona del tubérculo celular en esta zona de aquí, tenemos la dura madre de los nervios ópticos, que corresponde a la zona del receso óptico carotidio lateral, el medial, etcétera. Y aquí podemos ver nosotros los elementos anatómicos, como es el limbo dural del tubérculo celular, el limbo dural del tubérculo celular que correspondería a esta zona de aquí, el limbo dural del plano esfenoidal o interperciforme que corresponde a este de acá, tenemos la dura madre del seno cavernoso que corresponde a esta zona de aquí,
el canal óptico que vamos a observar nosotros en esta zona de acá, y el piso de la silla turca también. Entonces, tener estos elementos expuestos es muy importante cuando hacemos este tipo de abordajes. Y aquí tenemos un video como la fase estelar, aunque ya aquí hemos hecho un video. Habitualmente cuando procedo yo a hacer este tipo de abordaje extendido, primero inicio en una parte del plano espenoidal y en la parte del piso de la silla turca, porque la zona del tubérculo celular es la zona en la cual el hueso es mucho más, más grueso, más que puede dificultar hasta cierto punto el retiro del mismo si no hacemos una exposición superior e inferior al área del tubérculo cerebral. Obviamente identificando ya, como en este caso, las prominencias ópticas de un lado y del otro lado. Hacemos una buena disección de lo que corresponde a la dura madre. Yo trato de disecar primero lo que corresponde a la dura madre con respecto al hueso. De pronto aquí en esta zona no es de mucha importancia, pero sí en otras zonas, como son en el caso de los desechos ópticos carotídeo lateral, medial, en la cual vamos a encontrar muy cerca de la carótida. Entonces, esta disección previa a la morcelación del hueso es muy importante. Voy a aumentar un poco, a dar un poco más de tiempo. En este de acá ya podemos ver nosotros cómo tenemos expuesto ya la parte del plano, la dura madre del plano espenoidal. Estamos ya expuesto también la dura madre de la silla turca, y aquí estamos haciendo el drilado progresivo de lo que corresponde al tubérculo celular. Siempre hay que tomar en cuenta que el lateral al mismo es la parte hasta cierto punto más crítica de la osteotomía, porque en esta zona de aquí son los riesgos que nosotros podemos tomar de un sangrado severo en lo que respecta a una ruptura de la arteria carótida. Tómese en cuenta, y ya vamos a ver más adelante, que esta zona de acá es una zona de transición justamente de la arteria carótida paraclinoidea, en la que tenemos que identificar el anillo distal, y cercano al anillo distal, desde el punto de vista intradural o anatómicamente, tenemos elementos vasculares, no solo de la carótida, sino también de la arteria oftálmica. Y es muy importante tener en cuenta esa zona como una zona crítica. Siempre tratar de realizar un buen drilado, adelgazar en lo máximo el drilado de esta zona que vamos a exponer la carótida, por el hecho de que si nosotros no hacemos eso, en el momento que tratamos de retirarlo, puede haber un sangrado. Y podemos ver ya la separación justamente de la osteotomía, por decirlo así, de la parte de la dura del tubérculo celular de manera progresiva. Esta zona de aquí, en el momento en que se hace el desplazamiento, esta zona de aquí, este anclaje, puede ser riesgo de sangrado. Esta zona puede ser riesgo de sangrado. Por eso siempre tratar de adelgazar en lo posible la parte del hueso en esta zona. Esta zona de aquí son riesgos de sangrado. Ya hemos separado. Ahí ya tenemos una mejor exposición. Ustedes pueden observar la dura de la silla turca, podemos observar el ligamento, el tubérculo celular, la separación del área de la dura madre del tubérculo celular con el plano espenoidal. Aquí tenemos este de aquí que corresponde al ligamento interfasiforme, perdón, se haya ido. Hay que tomar muy en cuenta que en esta posición, esta osteotomía, se la trata de hacer de manera trapezoidal, y que es lo que estamos comentando, es el drilado del piso de la silla turca. Tratar de drilarlo en lo posible, lo que más podamos, el piso de la silla turca, el tubérculo celular, plano espenoidal, dependiendo hasta dónde queremos extendernos. Es muy importante. Prominencias carotidias, lo he comentado, el receso óptico carotidio medial, es lo que nosotros le llamamos como el keyhole endoscópico. La prominencia óptica, también, las prominencias ópticas también tenemos que visualizarlas, drilarlas, perdón. Y seguimos. Aquí podemos ver mejor el ligamento interfasiforme, está entre los dos nervios ópticos. Seguimos separando lateralmente. Estamos tratando de separar aquí parte del canal óptico, en esta zona de aquí que ustedes ven. Por debajo de esto, aquí, está la arteria carótida paraclinoidea. Aquí, en esta zona de aquí. Y en esta zona donde vamos a encontrar el anillo carotidio distal. Y es muy importante drilar esto, porque cuando vayamos a hacer la incisión, tenemos que exponer esta zona de acá
porque tiende, en estos casos los craniofrangioma, a desplazarlos lateralmente al tallo pituitario en un cierto porcentaje de casos. Retirando. Estamos separando más el canal óptico. Vamos a seguir. La incisión de la dura. La incisión de la dura yo la hago de esta manera. Si tengo aquí yo el canal óptico, la dura del canal óptico de un lado y del otro lado, en la línea superior, es decir, en la zona del ligamento interfasiforme, en esta zona hago un corte. El otro corte es en el tercio más superior, cercano al seno intercavernoso, y una sección vertical que une las dos líneas. Cuando realizamos este corte, luego, con lo que hacemos es esta hoja de aquí y esta hoja de acá, separarla, disecarla, visualizar los elementos anatómicos y proceder a hacer un corte un curvilíneo, de tal manera de que la podamos separar y nos deje una buena exposición. Aquí podemos ver nosotros una disección anatómica, aproximadamente los elementos anatómicos que visualizamos antes del corte, que es similar a lo que está acá. La línea horizontal, tercio superior de la dura celular, como he comentado, identificación del anillo carotidio distal, origen de la arteria oftálmica, muy importante, la línea horizontal inferior, el ligamento interfasiforme, superior, la identificación inicial de los nervios ópticos, que sería de aquí arriba, y tenemos la línea vertical del tercio medio entre ambas líneas. En el tercio medio, la unión de ambas. Ahí vamos nosotros a tener que realizar la ligadura o la coagulación del seno intercavernoso superior, que en algunos casos sangra muy poco, pero en otros casos complica la vida y hay que controlarlo. El diafragma celular, personalmente yo aconsejo realizar un corte parcial del diafragma celular con la finalidad que nos permita luego, junto con el drilado del piso de la silla turca, nos permita descender un poco la glándula pituitaria para tener más espacio para poder manipular o realizar las microdisecciones necesarias. Ampliamos un poco el espacio. Aquí tenemos ya la visualización después de la apertura. Ustedes pueden observar una relación anatómica, si queremos irlo un poco más lateralmente, la arteria carótida interna y la arteria oftálmica. En este caso, ustedes pueden observar aquí la arteria carótida paraclinoidea, y esto corresponde al anillo dural. Esto corresponde al anillo dural. Ustedes pueden observar aquí ramos perforantes hacia el área del quiasma. Esta posiblemente sea un ramo perforante del tallo pituitario. Acá tenemos que observar nosotros, en cambio, lo que corresponde a la arteria hipoficiaria superior. Aquí podemos ver los elementos anatómicos aproximadamente. Arteria hipoficiaria superior, podemos observar el quiasma óptico. Entonces tenemos una imagen anatómica relacionada a la apertura. Y como les había comentado a ustedes, luego de hacer estos cortes, realizamos un corte de la dura madre que quedó como en hoja y nos permite tener una mejor amplitud del área. Aquí tenemos parcialmente el corte del diafragma celular y podemos ver nosotros la glándula pituitaria, en esta zona de aquí, corte del parcial del diafragma celular, y observamos aquí el tumor. Está en la zona infraquiasmática, podemos observar una parte del tumor de manera friable, con una contextura friable, y otra que es con contextura sólida o calcificada. Lateral, arteria carótida interna y oftálmica, superior, nervio y quiasma óptico, inferior, diafragma celular, y medial, el tallo pituitario si este es identificado. Esta es otra imagen ya posterior a la apertura, en caso de un craniopharyngioma, antes, el después, observando y confirmando con la neuronavegación, y todos los elementos antes mencionados. Aquí está el área del tumor. Este es importante, esta parte de la charla creo que es muy importante. ¿Podemos preservar el tallo pituitario o no podemos preservar el tallo pituitario? La intención de todo neurocirujano siempre va a ser preservar el tallo pituitario. Pero hay que analizar ciertas posibilidades durante el procedimiento quirúrgico en el cual la toma de decisión del sacrificio del tallo pituitario puede indicar o no
una resección total de la tumoración. Entonces, Suar hizo este artículo, publicó este artículo súper interesante, justamente de preservar o sacrificar el tallo pituitario. Y él habló de este tipo de clasificación de extensión de línea media, justamente, en lo que corresponde a la parte de un craniofaringioma intracelular con extensión supracelular, con desplazamiento al tercer ventrículo o invasión incluso hasta la parte de los ventrículos laterales en la parte más inferior. Entonces, en base a este análisis, o este tipo 1, tipo 2 y tipo 3, vino este resultado que parecen interesantes. Primero, que la decisión del tallo pituitario, la decisión de preservar el tallo pituitario puede reducir el operatorio, el compromiso endocrinológico en un 50%. Es decir, que nosotros tenemos un porcentaje alto que aún preservando el tallo pituitario vamos a tener disfunción pituitaria anterior o posterior. Entonces, esta decisión se toma muy en cuenta como un factor de preservar bajo el riesgo de progresión de la enfermedad o de dar tratamiento coadyuvante como la radioterapia. Y si tomamos en cuenta y relacionamos nosotros aquí en la resección macroscópica total, en el caso del tipo 1 que ya anteriormente hemos comentado, en 1 se sacrificó el tallo pituitario, en 4 no se sacrificó el tallo pituitario, la resección fue del 100%. Si tomamos el tipo 2, de igual forma, preservado 52 y sacrificado 48. Y la resección total fue del 81%. Y en el tipo 3 se sacrificó en el 36% y se preservó 64% y la resección fue del 82%. Pero si nosotros tomamos en cuenta este punto, que es muy importante, es lo que respecta al compromiso del trastornos hormonales de la glándula pituitaria, específicamente de la adenohipófisis. Miren ustedes que con el tallo pituitario, en el preoperatorio tenían un 12% compromiso, y en el postoperatorio subió un 36%, preservando el tallo pituitario. Sacrificando el tallo pituitario, en cambio, tenemos nosotros que en el preoperatorio eran 3, y en el postoperatorio 14 casos, es decir, el 67% presentó compromiso de insuficiencia pituitaria anterior. Igual, en el caso de la diabetes insípida, en el preoperatorio habían 5 casos de 33, y en el postoperatorio hubieron 16 casos. Y si vemos nosotros en el tallo pituitario sacrificado, preoperatorio, 4 ya tenían diabetes insípida y subió a un 95% en 20 casos con diabetes insípida cuando se sacrificó el. Entonces aquí queda en la balanza la toma de decisión de qué hacemos con estos casos. Obviamente siempre hay que preservar, es decir, la preservación del tallo pituitario siempre vamos a convencernos que vamos con esa intención. Pero en algunas ocasiones la preservación del tallo pituitario puede limitar la manipulación microquirúrgica y la visualización del tumor residual. Y sabemos nosotros que es en la zona del tallo pituitario, en la zona del hipotálamo, en los nervios ópticos, donde pueden haber lesiones residuales. Y en la balanza, tomar en cuenta, en base a esta estadística de Suar, justamente, resección total macroscópica más sacrificio del tallo pituitario, una progresión del 0%. Recurrencia, el 0%. Diabetes insípida, el 95%. Una insuficiencia pituitaria anterior, el 100%. Una resección macroscópica total con preservación del tallo pituitario, hubo una recurrencia del 12.5%, y ellos fueron a radioterapia. Ellos presentaron diabetes insípida del 50%, y la insuficiencia pituitaria anterior fue del 67%. Y en el caso de una resección subtotal o una resección parcial, más preservación del tallo pituitario, todos tuvieron progresión de la enfermedad y todos entraron a radioterapia. Todos tuvieron el 67% de diabetes insípida, 67% de diabetes insípida, y 78% tuvieron insuficiencia pituitaria anterior. Entonces, si tomamos en cuenta este contexto, la decisión de preservar siempre tiene que estar, pero hay que tomar muy en cuenta la posibilidad de poder hacer una resección total
bajo una estadística de compromiso de panhipotitarismo o no, que puede controlarse posterior con los endocrinólogos. Entonces, este es un tema de mucha importancia que hay que analizarlo, y yo creo que de pronto esto también se traduce a la parte del abordaje transcranial, porque muy probablemente la identificación temprana del tallo pituitario no se puede dar también en el caso, como en el caso de la cirugía endoscópica, en el caso del abordaje transcranial. La técnica de disección, vamos a hacerlo un poco más rápido, puede utilizarse distintos métodos e instrumentos para el vaciamiento de la lesión, dependiendo de las preferencias del cirujano, el sitio de afectación y la consistencia del tumor. Identificación temprana en el abordaje endoscópico, ¿qué es lo que nos beneficia? ¿Cuáles son esas ventajas? Identificamos tempranamente, en lo posible, el tallo pituitario. Hay una mejor visualización del margen del hipotálamo, del margen hipotalámico, que es muy importante. Disección más controlada de la cápsula tumoral en relación a las paredes del tercer ventrículo. Diafragma celular, condición importante, realizar sección parcial del mismo con la finalidad de descender un poco la glándula. De identificación prematura de la arteria hipofisiaria superior y respetar la misma y su rama. La arteria oftálmica, el complejo óptico quiasmático y la exposición del área retrocelular. Cuando hablamos del área retrocelular, hablamos nosotros cuando con endoscopios ya angulados, no de 0 grados, sino de 30 o de 45 grados, y tenemos una visualización bastante onerosa. Técnicamente hablando, como todo tipo de procedimiento microquirúrgico, se utiliza la técnica maleable de doble succión cuando son tumores muy friables, tumores consistentes, duros, calcificados, el microaspirador ultrasónico, o trocearlos con pinzas cortantes es muy importante, porque en la mayoría de las ocasiones estos tumores como una masa total no se las puede retirar. Descompresión interna en lo posible, y continúa luego con una movilización libre y cuidadosa de lo que corresponde a la cápsula. En algunas ocasiones la cápsula es difícil poderla de separar de las paredes del hipotálamo. Personalmente, cuando yo veo que se me complica la disección de la cápsula en la zona del hipotálamo, es decir, no veo una separación bastante sencilla, por decirlo así, o que se decola de manera fácil, yo en ciertas ocasiones prefiero dejar en parte cierta cápsula. Tracción con aspiración y no con pinzas preferiblemente. La dirección capsular, pinzas romas, protección de estructuras vasculares con cotonoides pequeños, coagulación en caso necesario, como bipolar endoscópico, o bien irrigación continua. Y tenemos ya los corredores. Cuando hablamos de corredores, y bueno, ¿en qué espacio es que por vía endoscópica nosotros podemos llegar a poder hacerle lecturas de estos tumores? Hay un trabajo de Suar que tiene también mucha experiencia, igual como Fernández Miranda, como el caso también de Garni, como el caso también de Prevedelo, etcétera. Y hay un espacio ubicado justamente entre el quiasma, la parte infraquiasmática, la arteria carótida, la glándula y el tumor, o bien el tallo pituitario. Esa zona fue incluso estudiada y fue analizada, y se habla de un promedio aproximadamente de 10.5 milímetros de espacio, con un rango de 5.2 a 19.1 milímetros. He ahí la importancia, y de pronto recalco por tercera ocasión la importancia de cortar el diafragma en parte para permitir un mayor descenso de la glándula. Es muy importante. Entonces se concluyó que es el espacio que se encuentra en esta zona es factible para poder hacer la resección, incluso en tumores aparentemente grandes. De pronto, el único punto que habría que tomar muy en cuenta es cuando tenemos quiasma prefijado. Corredor de trabajo, dependiendo de la extensión del tumor, planificamos hasta dónde vamos a llegar en la vía endoscópica. Si hablamos de un tumor celular, supracelular, infradiafragmático,
o supradiafragmático, que no lleva mucha extensión, un abordaje endoscópico endonasal, transelar si es infradiafragmático. Y si es supradiafragmático, sea pequeño o grande, la extensión supracelular, la vía transtubérculo o transplanum es extendida, es ideal. Pero hay tumores o tumores supracelares que no llegan solo a nivel de la línea media, sino que se pueden extender a nivel de la región retroclival, y en ese caso también el abordaje extendido más transclival y o en algunas ocasiones contraposición de la glándula pituitaria suele ser necesario. Otra vez comentando lo de la arteria oftálmica, como habíamos comentado, y tenemos la zona más frecuente de origen de la arteria oftálmica. Y la parte superomedial, en esta zona, el porcentaje mayor es superior, pero en esta zona le sigue en frecuencia. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando hacemos el drilado en esta zona, tener la suficiente experticia de no lesionar la carótida o la arteria oftálmica. Aquí tenemos la posición anatómica, en la cual en la porción superior, perdón, en la porción superior, aproximadamente el 70%, en la porción superomedial, que es la zona que nos debe de preocupar, es el 17.6%, y superolateral el 11.8%. Esta es la zona que siempre hay que traer. Entonces, la evaluación radiológica es muy importante previa a la cirugía, tratando de ubicar la arteria oftálmica. Aquí tenemos un ejemplo, una foto en la que nosotros podemos ver el quiasma óptico, parte del nervio óptico, vemos la carótida y vemos la emergencia de la arteria oftálmica entrando hacia el canal óptico. El mismo podemos observar aquí cómo entra en una visión un poco más angulada, cómo la arteria oftálmica entra dentro del canal óptico. Esta es la parte del nervio óptico. El tumor, la arteria hipofisiaria superior, como ustedes pueden observar aquí, y la región del quiasma, que es en esta zona de acá. Contraindicación del abordaje endoscópico endonasal, tumor con extensión muy lateral y que tiene compromiso también o que rodea la arteria carótida o alguna otra estructura vascular, tumor calcificado que rodea también complejos vasculares, tumor con extensión amplia en sentido antero superior al quiasma, es decir, que vayan hacia la parte de la base del cráneo, en especial hacia el plano espinoidal o más adelante incluso. Y les voy a citar dos casos. Vamos a presentar este video, una secuencia. La inspección habitual del canal de trabajo. Realizamos el plan nasosectal. Recuerden, la dimensión del plan nasosectal está relacionado, o la extensión de la variante del plan nasosectal relacionado es al grado de exposición de la dura madre que vamos a tener. Estamos ya haciendo la separación del plan, lo separamos, lo vamos retirando poco a poco, y lo colocamos a nivel de las cuanas. Ya podemos nosotros observar aquí la parte del rostrum. Separamos la porción, parte de la porción ósea del tabique del septum. Separamos la dura madre, separamos la mucosa del otro lado, de tal manera que y hacemos lo que se llama la rotación o el plaque reverso para proteger la parte cartilaginosa donde se hizo la exposición y el retiro del plaque nasosectal. Exponemos la parte anterior del seno esfenoidal, vemos el tabique interespenoidal, la mucosa. Como rutina, yo esta mucosa la mando a cultivo. Separamos, ya vamos identificando ciertos elementos. Vemos la zona de la región celular. Esto corresponde a mucosa que viene del receso esfenoidal. Tenemos que exponer y irrigar toda esta zona de aquí. Ya vamos viendo vamos observando ciertos elementos anatómicos. Aquí podemos ver parte del plano esfenoidal. Vemos la zona del tubérculo. Inicio yo en la parte del plano esfenoidal, luego a nivel de la región celular, y dejo para el último el tubérculo celular. Exponemos aquí la región celular. Succión, siempre manejo a dos manos. Esto es muy importante. A dos manos. Acostumbrémonos a trabajar siempre con las dos manos. Succión, disección,
succión, hacemos disección y retiramos hueso. Preparamos, seguimos dilando, disminuimos el grosor del área del tubérculo celular. Irrigación continua es muy importante. Perdón, esto de aquí no es del tubérculo celular, perdón, este es del piso de la silla turca, perdón. Es parte del piso de la silla turca que estamos justamente separando. Aquí ya retiramos el hueso de la parte del plano espinoidal. Y ya hemos retirado también todo lo que corresponde a la parte del tubérculo. Esta es la zona de mayor riesgo. Aquí podemos ya ver el anillo distal, la carótida paraclinoidea en esta zona aquí. Este es el anillo distal, este de aquí, que ustedes observan. La arteria, la prominencia carotídea en la región paraclinoidea. Este es el plano espinoidal. Separamos del otro lado. Hacemos la disección y la separación del hueso en la zona de prominencia carotídea paraclinoidea, el anillo distal del otro lado. Esta es la zona que nosotros llamamos zona de quistos endoscópico para estos abordajes. Hemos expuesto la dura madre del plano espinoidal. Aquí tenemos la carótida paraclinoidea, este es el anillo distal del otro lado. Hemos identificado, entonces, ya hemos llegado a las dos zonas. Lateralmente es hasta donde tenemos que nosotros llegar. Aquí está la dura madre del canal óptico del otro lado. Identificar esto es muy importante. Por estas exposiciones es que justamente algunos profesionales, algunos neurocirujanos que se dedican a esto, están incursionando incluso en ciertas ocasiones a clipeo de aneurisma, ¿no? Es muy interesante. El doctor Amador, el doctor Garner tienen una corta casuística de este tipo de procedimiento. Aquí vamos a cortar justamente la parte hemos coagulado el seno interespinoidal y estamos cortando la dura madre del tubérculo celular. Hemos hecho la exposición, hemos cortado ya la zona, comenté antes, de la dura madre que se abrió en forma de libro. Coagulamos de mayor seguridad que no haya sangrado. Vemos la glándula pituitaria en esta zona de acá. Con un disectorromo comenzamos a liberar las aracnoides, muy importante, la liberación de las aracnoides para iniciar la identificación de elementos anatómicos. El elemento anatómico que es más difícil de identificar es el tallo pituitario. Ese es uno de los elementos que es más difícil. En algunas ocasiones el tallo se encuentra desplazado lateralmente o bien posteriormente. Seguimos, vamos separando. Hacemos disección medial, hacemos disección lateral. Iniciamos por la porción más friable, es decir, tratar de hacer espacio. No nos vamos a enfocar en la zona más calcificada. La zona más friable es la que nos permite dar mayor espacio y realizar mayor manipulación. Si nosotros nos enfocamos inicialmente a lo primero que vemos aquí, en este caso esta parte calcificada, no es alcanzable. Estamos cortando parte del diafragma, como les había comentado. Entonces, como que no, esto nos permite acceder un poco más hacia la parte más inferior del tumor. Es lo que ve la fluoresceína intratecal, que ustedes pueden observar que el líquido se colora aquí de coloración verde, preservando las estructuras vasculares en lo posible preservar. Seguimos disecando la porción friable del tumor, esta zona de acá. Disección es disección, no traccionar en lo posible, no traccionar. Y en los cráneos faringiomas, la tracción da mayor riesgo de sangrado. Preferible disecar, separar, cortar, retirar. Podemos ver cómo va la cápsula separándose. Vamos retirando.
Si ustedes observan, trabajo sobre la porción friable, no sobre la porción sólida. La porción sólida la dejamos para después, porque aquí es donde pueden haber mayores problemas de riesgo de lesión. Sacamos una parte del tumor, seguimos conservando la vascularización, si ustedes observan aquí. Retiramos. Vemos ya la parte del ventrículo. Aquí vamos separando, aquí podemos observar mejor ustedes la parte de la carótida supraclinoidea, el nervio óptico de un lado, el anillo distal, en esta zona de acá. Estamos ya dentro de la zona, de la área supraclinoidea, ramo perforante hacia la parte posiblemente del tallo o bien hacia el tiama. Esto sí es el tiama. Vamos separando de manera progresiva y vamos observando aquí esta membrana aranoidea. Esta membrana aquí que corresponde a la membrana de Lillichen. Y como yo la identifico por la ubicación de este otro elemento anatómico que la atraviesa, que es el nervio oculomotor. Ustedes pueden visualizarlo en esta zona. Seguimos la disección progresiva. El tallo pituitario, en lo posible tratamos de mantenerlo. Seguimos separando, separamos, observamos el óculo motor, observamos la arteria comunicante posterior que está aquí, la membrana de Lillichen. Vamos separando poco a poco, disección. Juntamos ya la parte de la membrana de la cápsula para que nos facilite la retracción de la porción pacificada. Aquí podemos observar nosotros el óculo motor, la comunicante posterior. Seguimos separando. Estamos ya en la región retrocelar o en la parte interpeduncular. Estamos de acá, de esta zona de aquí. Y ya vamos observando. Seguimos sacando. Esto es lo complicado, la cápsula, y eso seguro que Boris me va a dar la razón. La dificultad de la cápsula es bien complicado y en algunas ocasiones tenemos que dejarlo. Y tenemos la arteria basilar, la comunicante posterior, porción 1, cerebral posterior, la cerebral posterior, en porción 1, pues en P1, tenemos la comunicante en su origen en la cerebral posterior, el óculo motor, la cerebral posterior del otro lado, la cerebelosa superior, en este caso está duplicada, podemos observar aquí la duplicación y el tronco cerebral que se encuentra en esta zona de acá. Seguimos checando. Retiro de la misma. Esa es la porción calcificada. Y el retiro del tumor. Y una visualización general. El cierre del defecto dural. Utilizamos, hay variables. En este caso puse una parte de facialata, previamente soldadura madre, utilizada, adherible, parte de facialata y una placa ósea. Algunos aconsejan, otros no aconsejan. Grasa, permite mayor adherencia. Y el flap nasocectal, como te puedo mostrar aquí, un amplio flap nasocectal que cubra toda la zona. Vamos a seguir. Entonces, rápidamente lo que ya hemos visto. Posición. Igual, y podemos observar nosotros
el anillo distal, el canal óptico, la arteria carótida supracrinoidea, la exposición antes vista, mejor visión, la disección lateral, la disección medial, lateral, la remoción del tumor, aquí podemos ver los elementos anatómicos antes mencionados, el pituitario, igual los otros elementos ya mencionados. Incluso podemos observar ya luego con endoscopio angulado la carótida contralateral del otro lado, como ustedes pueden ver aquí. La secuencia de cierre, el antes y el después de la cirugía, el antes y el después de la cirugía. Vamos a presentar este caso rápido también. Este es otro caso, una chica de 14, 16 años de edad, cuando lo operé, un abordaje asimismo endoscópico transcelular extendido, lo mismo, plano espenoidal, región de la silla turca, no entrar a hacer resección del tubérculo celular, previamente no tenemos esa exposición. Seguimos, ser un poco más rápido para nuevos virus. Población, igual extensión, este hook, muy importante, ligera, instrumental adecuado para ello. Estamos, igualmente, como la parte del tubérculo celular, seguimos, perdón. Como la exposición, igual que el espacio anteriormente mencionado, la arteria hipofisaria superior, la arteria oftálmica, la carótida, un retiro de parte del tumor, seguimos la disección, disecando, separación de la cápsula, como ustedes pueden observar. En este caso la cápsula fue mucho más friable, más se permitió disecar de una manera más adecuada. Mire el área de exposición en la que podemos trabajar. Ahí viene, y hemos sacado la parte friable, ahora vamos por la parte, en este caso la porción calcificada, se encontraba más anterior, es decir, más dentro del componente intraventricular, fue mucho más difícil de poderle separar. Retiro del tumor, una parte. Esto también es muy importante, la tracción, en el momento de la salida hay que tomar en cuenta los elementos vasculares que en ciertas ocasiones pueden haber ahí, cometemos que tanto le hemos cuidado y que en un momento dado por un movimiento erróneo, una manipulación errónea podría llevar a causar algún tipo de lesión, sobre todo en lo que respecta a la parte del tallo pituitario, la zona de las arterias, de la hipofisaria superior, etc. Entonces vamos separando poco a poco. Y aquí tenemos, en este caso también, al otro día de la cirugía, el antes y el después. La chica en este momento está en la universidad, estudia, presentó un déficit visual de una hemianopsia de un lado, pero actualmente ha mejorado. Esta es la resonancia, el antes y el después con la resección. Y el antes y el después. Y aquí ya siempre hay que tomar muy en cuenta
Llame la atención lo que corresponde al tallo pituitario que se conservó. En conclusiones, la ruta endoscópica ofrece la ventaja de acceder al tumor a través de un abordaje en línea media, minimizando la necesidad de manipulación del cerebro o del nervio óptico. Valioso en la preservación de las perforantes clave, lo más importante de las cuales es la arteria hipofisaria superior. El infundíbulo es un punto de referencia anatómico clave que ayuda a guiar a la exposición del tumor. Por eso hay que evaluarlo bien antes de la cirugía. El abordaje endoscópico nasal extendido permite la extirpación casi total y subtotal del tumor en más del 90% de los casos. Preservación o mejorar la función visual o hipoficiaria son aceptables en relación al abordaje tradicional. Y la tasa de fuga de líquido cefalorraquídeo es verdad, es más alta después de este abordaje en comparación con los enfoques transcraneales. Sin embargo, el desarrollo de técnicas de reconstrucción vascularizada lo ha reducido aún más. Este es el equipo que trabaja conmigo, que siempre les agradezco, porque gracias a ellos hemos podido nosotros continuar. Tenemos a otorrinos, cabeza y cuello, anestesiólogos, neurofisiólogos, endocrinólogos, que son muy importantes para este tipo de patología, igual como es de hipófisis, intensivista, enfermería y el biotecnólogo, por supuesto, que tiene a punto toda la tecnología dentro del quirófano. Gracias por escucharme.